Buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla es Betsy Puti de la Asociación Futun Yachay, Barcelona. A continuación, vamos a visualizar un video introductorio que fue extraído del programa Detrás de la Razón, editado en México, que tiene como objetivo brindar una mirada holística del contexto actual que se vive en la guerra en Ucrania. Cumbre de peligro. Se reúne el lobo de la política mundial, Erdogan, presidente de Turquía, con Vladimir Putin, presidente de Rusia. Objetivo: la guerra en Ucrania. Pero lo sorprendente es que acordaron que Turquía y Rusia se unan para construir en la misma Turquía un centro de distribución internacional de gas para abastecer a Europa. Mientras eso sucede, y mientras disparos y sirenas continúan en Ucrania, en Europa se acerca el futuro oscuro y frío, alerta a la Agencia Internacional de la Energía. Su reporte dice que quien tiene que sufrir serán los hogares, las familias, los ciudadanos que tendrán que dejar de consumir alrededor de un 15% de gas, ajustar calderas, disminuir el calor de la calefacción, no usar tanta agua caliente para ducharse, para así salvar el abasto de gas para toda la Unión Europea. Más aún, el pronóstico meteorológico prevé una tremenda ola de nevadas y frío para este invierno. El reporte exige que la Unión Europea tenga sus reservas bien cargadas, porque además el frío hace que fluya menos el gas. Es el efecto boomerang. Las sanciones contra Rusia hicieron que no haya gas ruso, además de las misteriosas explosiones en el gasoducto arteria principal que va de Rusia a Alemania. Y cobramos los dividendos de la paz. Este señor, el jefe de la diplomacia europea, tuvo que reconocer que los europeos vivían una buena vida debido al gas barato de Rusia. Pero más aún, dijo algo escalofriante: que Europa, para tener bienestar económico, se ha apoyado en China y Rusia, y para tener seguridad, en Estados Unidos. Pero que eso debe acabar. ¿Y sabe hacia dónde apuntó la solución? Hacia el despertar de un nuevo superpoder militar europeo. Como ser herbívoros en un mundo de carnívoros, dijo. En París cierran gasolineras. No hay gasolina. Pero no es por la escasez. Los trabajadores de la petrolera de Estados Unidos ExxonMobil y los de la francesa Total quieren más y mejores salarios. No obstante, en República Checa, en Alemania, en la misma Francia y varios países más, ha habido protestas por los elevados costos de la energía y entonces de alimentos, vivienda. Por otro lado, parece que la guerra por la energía dejará a Rusia. La Unión Europea está tomando más en serio su nuevo campo de batalla, África y su gas. En Argelia, cerca de las costas de Senegal y Mauritania, se calcula hay 425.000 millones de metros cúbicos de gas, botín fresco y rico donde ya merodean líderes europeos. Y los yacimientos están desde Mozambique hasta Egipto o Angola. Italia ya se adelantó firmando 4.000 millones de dólares. Se acaba el gas. ¿De dónde lo sacamos? Ahorren. Parece una bandera de miedo para meter más miedo. No obstante, los datos son los siguientes, según los propios miedosos. Este es el reporte más oficial de la Unión Europea. Aquí vemos las fuentes de gas que alimentan Europa desde el 2021 hasta el segundo cuatrimestre de este año 2022. Y vemos cómo el gas ruso lo han disminuido. Lo mismo pasa con el petróleo en esta otra gráfica. El miedo está a favor de los políticos corruptos. El video que acabamos de presentar nos lleva a la reflexión, ¿no? Si realmente nos encontramos en una guerra por la energía o si somos parte de una campaña de miedo impuesta por el poder mediático de los medios de comunicación que se encuentran al servicio de los intereses económicos y geopolíticos.
Para poder contextualizar esta problemática, doy paso a a José. Muchas gracias, compañera Betsy. En nombre de la Asociación Hatun Yachai, tengo el honor de presentarles al doctor Julio Roldán, sociólogo y doctor en filosofía por la Universidad de Bremen, en Alemania, país donde reside actualmente y desde el año 1993 en condición de asilado político. El doctor Roldán ha sido docente en la Universidad de Hamburgo, Bremen, Potsdam y Libre de Berlín. Y es muy crítico con el actual modelo de capitalismo neoliberal que está socavando a las sociedades modernas. Ha publicado numerosos trabajos de investigación de carácter histórico-político y filosófico, de las que resumo algunos de sus trabajos más recientes, como La ciudadanía mundial, de 2014, Weimar, 3 momentos en el desarrollo político-filosófico en Alemania, del 2015, Mi lucha, antecedentes ideológicos y políticos de un controvertido libro, del 2018, La guerra de los 20 años, del 2020, y el reciente Capitalismo, revolución, también del 2020. Actualmente es comentarista político, invitado en la Deutsche Welle, la televisión alemana en español, y en Detrás de la razón, editado en México. Y con este pequeño resumen doy paso a la ponencia del doctor Roldán de hoy, cuya temática es el conflicto en Ucrania y sus consecuencias en el mundo. Adelante, doctor Roldán. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Estamos en esta oportunidad y en el futuro dispuestos a seguir discutiendo esta problemática, no solo europea, sino que es un fenómeno mundial. Y actualmente, por las condiciones en las cuales nos encontramos, centramos especialmente en la guerra en Ucrania. Y bueno, yo trataré de hacer un resumen desde mi punto de vista para tratar la guerra de Ucrania y sus consecuencias, 3 conceptos fundamentales, para poder contextualizar y ubicar el fenómeno la cual estamos viviendo actualmente. En principio, el capitalismo es un sistema histórico y como sistema histórico que es, siempre está ligado a la violencia, está ligado a la guerra. Es decir, el capitalismo aparece en la escena de la historia en guerra, se ha desarrollado en guerra o con guerras, se mantiene en guerra o con guerras y necesariamente su lógica final. Jugaron muchos, me estoy refiriendo a gente especialmente ligado al poder económico, político en Europa, pero Estados Unidos tenía otra intención. Por eso, especialmente los Estados Unidos se interesaron para hacer caer al gobierno de Viktor Yanukovych, prorruso, y instaurar un gobierno algo así como adicto a sus intereses. Fue Petrochenko primero, y el actual presidente que sigue en esa línea trazada por los norteamericanos, fundamentalmente en esas condiciones en contra de Rusia. Esa es la primera guerra. ¿Cómo se manifestó esta? En la guerra que emprendieron las Fuerzas Armadas de Ucrania en contra de una zona de su mismo territorio, es decir, la zona del Donbass. Estamos hablando, por lo tanto, de una guerra civil que comenzó en el 2014 y continuó hasta febrero de este año, que las condiciones, las contradicciones cambian. Es decir, ya esa guerra pasa a segundo plano porque entra a tallar Rusia directamente con su plan o su proyecto especial. Entonces tenemos la segunda guerra, Rusia contra Ucrania. La tercera guerra es lo que llaman Occidente, concretamente la OTAN. En otras palabras, estos países de Europa y más comandados y orientados por Estados Unidos en contra de Rusia. Porque lo habían declarado y Obama fue muy claro cuando dijo, nosotros jamás vamos a permitir que Rusia sea una potencia mundial. A lo máximo que debe aspirar Rusia es a ser una potencia regional. Entonces, ellos habían aprovechado los 10 años de gobierno de Yeltsin, que prácticamente vivió ese país una anarquía, tomando en cuenta que Rusia es el país más grande de la Tierra
y además de eso, tomando en cuenta que tiene una historia muy larga en luchas imperiales o luchas de liberación, la Revolución Rusa y todo eso, y más aún, otro tema central es que es una potencia militar atómica. No obstante, se le quiso reducir a Rusia a una potencia eminentemente regional. Entonces esa es la tercera guerra, y la cuarta guerra está ligada a esta segunda, todas están ligadas, por supuesto. La cuarta guerra es la guerra de fondo, es decir, si vemos nosotros los tiempos, no solo políticos, que podrían ser hasta este momento la guerra de la OTAN contra Rusia, sino si vemos un poco más allá, es decir, una mirada histórica, los tiempos históricos, nos damos cuenta perfectamente que el tema central de Occidente, especialmente Estados Unidos, es China. China es la nueva potencia que se avisora y momentáneamente China tiene problemas. Ahí vamos a continuación vamos a desarrollar. Pero desde el punto de vista económico, China es la potencia que se convierte en la locomotora del capitalismo en el mundo. Entonces vemos aquí que hay una guerra de capitalismo contra capitalismo, de intereses imperialistas contra intereses imperialistas. Volviendo sobre el tema, recordemos sencillamente que desde la guerra, desde la caída de Cartago, a mano de los romanos, Roma se convierte en el centro de la civilización mundial. Luego continúa toda la etapa de la Edad Media, especialmente con Carlomagno, y cuando a partir de 1400 para adelante aparece el capitalismo como sistema, tiene su desarrollo principalmente en Europa, y hay algunos países europeos que han tenido resonancia y importancia mundial. Desde el punto de vista económico, imperial, Inglaterra, los Países Bajos Francia, por supuesto, pero internamente en el continente europeo son dos países que se han disputado siempre el control de Europa continente. Por un lado Francia y por otro lado Alemania. Esta es la historia de los últimos 200 años en Europa. ¿Qué sucede? Como consecuencia de esas guerras, de esas luchas, que el capitalismo para poder vitalizarse y seguirse desarrollando necesitan, este poder había generado especialmente, dieron como resultado la Primera Guerra Mundial, luego tenemos la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué significó a nivel de la civilización? Simple y llanamente el desplazamiento del centro del poder, que era Europa, se desplazó a una hechura de Europa, es a los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos el centro de la civilización mundial, concretamente de la civilización capitalista. Pero después del triunfo de la Revolución en China, en 1949, todo el proceso que se ha vivido en China, luego el fenómeno de la restauración capitalista en China, en los últimos 20, 30 años, China se perfila muy lentamente, como se dice, lento pero seguro, en función de convertirse en la nueva potencia, en el nuevo centro y atracción, no solo del capitalismo, sino de la civilización mundial. Pero para esto China tiene problemas. Porque, si bien es cierto, Estados Unidos y Occidente están en decadencia, históricamente están en decadencia, pero políticamente todavía no. Y particularmente Estados Unidos tiene un problema. Su problema es el problema económico, que se inició esta crisis que estamos viviendo en el 2008 en Estados Unidos, y hasta hoy no salen de ese problema. Y estos problemas que estamos arrastrando, como vamos a ver posteriormente, tienen que ver con ese hecho que el capitalismo, concretamente en su cuna más grande, mayor, que es los Estados Unidos, está en crisis. Pero al margen de eso, Estados Unidos todavía sigue siendo la primera potencia política, sigue siendo la primera potencia militar y sigue siendo la primera potencia cultural. Porque un imperio no solo tiene que ser un imperio económico, militar o político, sino tiene que en él recurrir varios elementos. Solo ponemos un ejemplo.
para ilustrar este fenómeno. El imperio más grande que existió en la historia de la humanidad es el imperio mongol, sobre todo en los tiempos del Gran Khan, cuando este imperio se extendió desde Japón hasta Hungría. Más o menos nosotros imaginémonos el enorme territorio que estuvo bajo su mando. Pero ¿cuál fue el problema del imperio mongol? Que solo fue un imperio militar, no fue un imperio económico, no fue un imperio político y menos un imperio cultural. Consecuentemente, actualmente, ¿qué queda en el mundo del imperio mongol? Muy poco, casi nada. Distinto fue la historia del imperio romano, que como hemos dicho, después de la primera guerra púnica, con la caída de Cartago, el imperio romano, Roma se convierte en el centro de la civilización mundial y que ha dado Roma cantidad de hechos y fenómenos. Disculpen. Prueba de ello es que incluso el idioma que nosotros estamos hablando es un idioma que se deriva del latín y así por el estilo. Por lo tanto, China, si desea convertirse en la gran potencia mundial, en el nuevo polo, en el centro de la civilización, tiene que solucionar o lograr convertirse no solo en un imperio económico, sino en un imperio político, en un imperio militar y sobre todo también en un imperio cultural. Y los chinos ahí tienen problemas. Uno de sus problemas grandes es el tema de la escritura. Eso implica que los idiomas, algunos de los idiomas indogermanos o indoeuropeos, que son la inmensa mayoría en el mundo, porque de raíz indoeuropea es el latín y sus derivados, es el germano y sus derivados, y es el eslavo y sus derivados. Estamos hablando de los cuatro grandes troncos. Ese idioma se presta mucho mejor para el desarrollo de la ciencia moderna, para el desarrollo de la tecnología y no la simbología china. Por lo tanto, los chinos tendrán que solucionar ese problema para poder avanzar y convertirse en la gran potencia mundial que hoy ya lo son a nivel económico, pero se intenta que sean no solo económico, como repito, sino el centro de la civilización. Que dicho sea de paso, la civilización humana con la ciudad y el Estado apareció en China, entre China y Mongolia. Por lo tanto, China tiene algunas ventajas muy grandes sobre otros países, como que China es un país continente. 2, China es el país mayor poblado de la Tierra. 3, al costado de China está India, que es el segundo país más poblado de la Tierra. Luego tenemos que China es un país de inventores y de descubridores por excelencia. Vemos que en China se descubrió la pólvora, el papel, el astrolabio, hasta el fideo y el fútbol tiene procedencia china. Entonces, el tema central grande es que los teóricos norteamericanos, europeos, especialmente norteamericanos, han hecho estudios. Ellos saben perfectamente que ellos pierden poder, están en decadencia, mientras que China, especialmente China, está en ascendencia. Es así, un imperio cae y otro imperio se avisora. Lo triste y lamentable, sobre todo para las fuerzas de izquierda, progresistas, socialistas, comunistas, es que China ya no es la patria de la gran revolución que fue en tiempos de Mao Zedong, sobre todo. China es un país capitalista, es un país imperialista y se avisora su dominio en el mundo en esa dirección. Bien, me quedan algunos minutos sobre todo para ver las consecuencias de esta guerra en Ucrania. Hay consecuencias negativas y positivas. Las consecuencias positivas es que uno de los países que está ganando y ha ganado mucho en esta guerra es los Estados Unidos. Menciono 2 rublos, simple y llanamente. El primer país productor de armas en el mundo es Estados Unidos, el segundo es Rusia y el tercero es Alemania. Por lo tanto, en esta guerra,
Ellos han obligado a todos los países de la OTAN que compren armas un valor al 2% de su Producto Bruto Interno. Ellos están haciendo. Todos los estados europeos de la OTAN se están rearmando. ¿Y quién vende esas armas? Principalmente estos dos países y particularmente Estados Unidos. Entonces vemos que el lobby y la industria de armas, lo que no ha ganado en 40, 50 años, está ganando en estos 6, 7, 8 meses de guerra. Por ahí hay un ganador. Nuevamente, otro gran ganador de esta guerra, como consecuencia de esta guerra, es Estados Unidos, porque está presionando y presiona a Europa por el tema del petróleo y el tema del gas especialmente. Abiertamente les ha dicho, nosotros no queremos que ustedes tengan dependencia de Rusia. ¿Qué características tenía el gas ruso? Que era muy barato y de muy buena calidad. Entonces, si ellos prohíben, les obligan, les presionan que no consuman el gas ruso, les han dicho abiertamente, nosotros les vamos a vender gas licuado. Aquí hay dos problemas. Uno es que para Europa ese gas licuado cuesta 4 veces más que el gas ruso. Y dos, la infraestructura en Europa, especialmente en Alemania, para recibir el gas licuado que viene en barcos de Estados Unidos no están dadas. El ministro de Economía alemán sostuvo hace un par de meses que se necesitaría entre 6 o 7 años para trabajar la infraestructura y poder recibir el gas licuado de los Estados Unidos, que habría que volverlo a gasificar y además de eso pagar 4 veces más su precio. Vemos entonces que por ahí hay consecuencias de carácter económico y militar y favorables a los Estados Unidos. Y finalmente, otro hecho que tiene que ver con lo positivo para los norteamericanos de esta guerra es el haber alineado a los estados y a los gobiernos, especialmente europeos, en un discurso monolítico, en un discurso binario, en un discurso repetitivo y levantando siempre las banderas de la supuesta democracia, la libertad, el mundo libre, en contra del totalitarismo ruso o algo por el estilo. Otra de las consecuencias de la guerra es quienes están perdiendo. Los que están perdiendo y pagando, como se dice, los platos rotos de la guerra es el pueblo ucraniano, no la aristocracia, no la oligarquía de Ucrania, es el pueblo ucraniano, hombres, mujeres y niños que les están obligando a los hombres mayores de 16 años a quedarse, a morir en Rusia, morir en la guerra con Rusia y a morir por intereses de la gran oligarquía ucraniana, los intereses del gran capital europeo que tiene intereses ahí y sobre todo de los norteamericanos. Pero también están perdiendo la vida y están pagando las consecuencias el pueblo y los sectores jóvenes de Rusia, porque se les está, en alguna forma, también obligando que vayan a morir como carne de cañón en esa guerra, que no es la guerra de los pobres, no es la guerra de los explotados, no es la guerra de los oprimidos, es la guerra de los grandes consorcios que tiene que ver con la división social del trabajo y la guerra por el control de los mercados, tanto en Europa como en otras partes del mundo. Y finalmente, también están pagando las consecuencias en Europa. Vemos nosotros que en muchos productos de alimentación diaria están costando 4 veces del precio que costaba en febrero. ¿Quiénes son los que más sufren? Siempre los pueblos. ¿Por qué? Porque los millonarios, los poderosos de estos países no tienen ningún problema con pagar 3, 4, 5 veces el precio de tal o cual producto, pero las masas populares, la gente oprimida, la gente sencilla de pie que vive en condiciones paupérrimas, está en una situación muchísimo más difícil. Termino diciendo que recién, por lo menos en Alemania, en estas últimas 2 o 3 semanas ha comenzado las protestas en lo que fue la Alemania democrática, y ya hay muchas protestas desde hace algunos meses.
Lo triste y lamentable es que esas protestas están orientadas y dirigidas por sectores neofascistas, fascistas, concretamente una organización que incluso existe en el Parlamento alemán que se llama AfD. Ellos son los que están orientando, especialmente en la zona de la ex DDR, y en la otra parte de la Alemania, donde yo vivo en Hamburgo, recién han comenzado a salir la gente, especialmente los días lunes y los días sábados, a la calle. Hoy día hubo una movilización de 10,000 personas que sostienen que esa guerra debe terminar. Consecuentemente, la consigna que nosotros debemos levantar, pienso, debe ser: queremos la paz, no a esa guerra imperialista, no a esa guerra que comprometen y sencillamente instrumentalizan a los pueblos, porque siempre las guerras, los que han pagado las consecuencias, los que han puesto los muertos y la sangre, son los pueblos, y no los millonarios, y no los ricos, que simplemente son los beneficiados. Bueno, yo terminaría con eso y ahora, bueno, estoy dispuesto a las preguntas que haya y bueno, entonces me quedo ahí. Gracias. Adelante, Angélica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Roldán, por su exposición. Espero que se me escuche bien. En estos momentos vamos a abrir el turno de preguntas. Si por A o B alguien quisiera preguntar algo, por favor, se les solicita que prendan sus cámaras. Muchas gracias. Así que, por favor, bajo las reacciones, ahí pueden poner sus manitas para arriba para darles paso con el micrófono, por favor. Gracias. Sí, bueno, hola. Angélica, si me permites, a mí esta es la pregunta, ¿vale? Doctor Roldán, efectivamente, ¿no? Yo creo que nos ha dicho quizás de una manera mucho más global lo que está pasando, pero me gustaría saber si podemos concretar básicamente en el contexto actual cuáles son los escenarios que usted ve más viables ahora mismo, ¿no? El 15 de noviembre tenemos la cumbre de los países que integran el G20 en Bali. ¿Cree usted que habrá algún tipo de acuerdo diplomático en este encuentro? Gracias por la pregunta, porque yo en esta disertación era un punto fundamental y por esas cosas de la vida lo he obviado. Nuevamente vuelvo a repetir, en esta guerra que estamos viviendo hay tres escenarios, no hay más. El escenario más difícil y fatal para la humanidad sería que esta guerra escale y ya no comprometa directamente, indirectamente a la OTAN, porque indirectamente están peleando ahí, están mandando armas y dinero y también entrenamiento y parece que hasta soldados para orientar a los ucranianos, que esta guerra escale, salga de los límites del control de Ucrania y entre a tallar a algunos otros países europeos, en concretamente la OTAN, y eso implicaría la Tercera Guerra Mundial. Y esa Tercera Guerra Mundial, lo más seguro es que escalaría a una guerra atómica, teniendo en cuenta que Rusia es una potencia militar atómica. En Europa hay dos potencias militares atómicas, Inglaterra y Francia, y más los Estados Unidos. Entonces, ese escenario sería el escenario más miserable y brutal para la humanidad, que la humanidad no va a desaparecer, pero sería uno de los escenarios más difíciles. No sé, no creo, en todo caso, no quisiera que se llegue a ese nivel, pero es posible. Ese es un escenario posible. El segundo escenario es que esta guerra se vaya prolongando, que no necesariamente escale a ese nivel, se vaya prolongando, que puede durar no solo meses, sino 3, 4, 5 años. ¿Y quiénes serían los beneficiados? Serían beneficiados sobre todo los que venden armas, serían beneficiados los que quieren controlar el gas y el petróleo, y pensando en, como ellos han dicho, hacer que Rusia hinque la rodilla.
El gran problema o la situación es que Rusia ha tendido puentes con otros países muy importantes. En América Latina tiene una buena relación concretamente con Brasil. Luego el tema es con India, con China, con Irán. Por lo tanto, no sería muy fácil que cumplan sus intenciones como lo han planteado desde Occidente, es decir, hacer que hinque la rodilla a Rusia por estas condiciones que estoy mencionando. Eso implicaría que esta guerra dure 4, 5, 6 años, sea una guerra larga, que no necesariamente escale a lo que hemos venido hablando. Y el tercer punto, el tercer escenario es concretamente que se dé una salida política, porque la guerra es el último recurso al cual se llega como consecuencia del fracaso de la política, porque la guerra no es más que la política por otros medios, siempre se ha dicho. Concretamente, que se pongan de acuerdo. Y aquí hay dos personajes, si se trata de personificar, o dos países que tienen que sentarse a la mesa y conversar sobre el tema. Es Estados Unidos y Rusia. Ucrania no juega ningún juego, no tiene ninguna capacidad de juego. Les han hecho creer a los ucranianos que ellos son los héroes en esta guerra y no, ellos son los tontos útiles. Y a Estados Unidos ha utilizado a muchos tontos útiles y sencillamente la gente no aprende, les hacen creer que son los importantes, pero concretamente esto sería, o los pueblos, la gente están exigiendo que se sienten, que hablen, que conversen, que la diplomacia vuelva a ser el centro de esta guerra y ya no una guerra armada, sino dar una solución política, que eso permitiría que se vuelva en alguna forma a normalizar las condiciones de vida en Europa especialmente, pero el tema de fondo es que la crisis va a continuar, porque la crisis no es consecuencia de esta guerra. Esta guerra ha venido a agudizar la crisis. La guerra, la crisis económica, sobre todo, que vive Europa y que vive el mundo capitalista, hay que repetir, se inició en el 2008 y desde ese momento no pueden salir de su crisis. Podría haber un alto al fuego, se termina con esa guerra, pero eso no quiere decir que no van a aparecer otras guerras, porque esa es la norma. Ese es modus vivendi del capitalismo, van a aparecer otras guerras. Ahorita en el mundo existen 21 guerras y nosotros no nos interesamos por las otras guerras. Nos interesamos en esta guerra porque los medios de comunicación juegan su guerra aparte, juegan su partido aparte en esta guerra. Entonces, esos tres escenarios pienso que se mantienen. Vale, muchísimas gracias, doctor Julio. Adelante, Angélica. Quisiera hacer su pregunta. Perdón, ya te corto porque se estaba escuchando el sonido con la mesa. Vale. Perfecto. Doctor Roldán, viendo pues cómo evolucionan las cosas y bueno, lo que acaba de decir de la crisis ya venía de antes, eso pues, está muy bien. No solo la guerra lo agrava. El escenario que se nos presenta ahora en Europa es realmente el fin del estado de bienestar, tal y como lo hemos conocido desde el efecto de la implantación de las políticas económicas keynesianas, y se avecina una crisis brutal, no solo en lo energético. Sobre ese punto, cómicamente, es lamentable decirlo, pero quienes están levantando ese estilo o el método del estado de bienestar, el capitalismo humano, el capitalismo con corazón, son los fascistas. En Alemania son ellos quienes están defendiendo esa tesis en contra de los globalistas, en contra del neoliberalismo que, según ellos, ha desmantelado al Estado e incluso ha internacionalizado el capital. Claro, ellos no entienden que el capitalismo como sistema es un sistema internacional. El capitalismo no tiene patria. El capitalismo
no tiene bandera. El capitalismo tiene dos intereses, seguridad y ganancia. Donde hay seguridad para sus capitales y ganancia para sus capitales, ahí está. Si es a través del estado de bienestar, el estado social es el capitalismo humano, con rostro humano, con corazón, tipo como lo había planteado Keynes, o el capitalismo salvaje, el capitalismo brutal, el capitalismo que todo lo deja a las fuerzas ciegas del mercado. El capitalismo, este sistema, que el método del capitalismo neoliberal es el que ha fracasado. Y se comenzaban a dar mayor importancia, volver a las políticas keynesianas. Pero como repito, lamentablemente, Le Pen en Francia plantea lo mismo, posiblemente en España estén planteando lo mismo, incluso posiblemente la gente de Fox. En Alemania los nazis, los neonazis están levantando el Estado Nacional. Queremos primero que se solucionen nuestros problemas y después nos interesa ver el problema de los demás. Necesitamos que el Estado sea un ente que también planifique la vida económica y social de la sociedad. Hay que proteger a lo nuestro. Esas son las consignas, los planteamientos que están levantando lamentablemente esta gente, los nazis o neonazis, que lo están quitando algunas banderas a la izquierda. Por eso fue tradicionalmente las banderas de la izquierda legal, oficial, parlamentaria. Gracias. En estos momentos le voy a dar pase a Eduardo Caviedes con su pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches a todos y todas. Bueno, como ven, estoy llamando desde Alemania y ya ven, pues me estoy pues ya con el frío, como en la Sierra Andina, porque ya tengo que bajarle la temperatura a la casa porque el gas está caro. Bueno, yo de esto estaba hablando Julio. Julio, ya me quitaste la pregunta porque lo que acabaste de hablar ahora era lo que yo quería mencionar. Ver pues que lo triste de esto es ver cómo las fuerzas derechistas fascistas, ni dicen derechistas fascistas de Alemania están tomando fuerza por una cobardía, yo digo así, de las fuerzas de izquierda en Alemania, que por motivos electoreros, el partido con el que yo simpatizo, con el que trabajo, que se llama Die Linke, la izquierda, no quiere pero ni sacar una palabrita, decir que lo que está sucediendo en Alemania, en Ucrania, es una guerra en la que se está cogiendo a Ucrania como ahora que estamos hablando de fútbol, como cancha, y la pelota con la que están jugando es Alemania, porque lo están utilizando como pelotas para establecer, para que puedan la OTAN, la NATO, coger fuerza contra la Unión Soviética. Y es triste ver cómo estas fuerzas fascistas, y es triste para mí, penoso tener que ir a una demostración contra la NATO y estar al lado de los nazis. Y lamentablemente son las palabras de ellos las que deben ser nuestras. Kurt Tucholsky dijo claramente, bueno, es un publicista alemán durante la Segunda Guerra, que la guerra en realidad es una masacre entre gente que no se conoce, organizada por gente que sí se conoce. Y ellos se conocen. Y eso es lo lamentable. Los cambios políticos realmente para que Alemania cambie esa posición y que va a ser también importante para Europa. Ya lo ven, Meloni ya está ganando en España, están los derechistas ganando, los fascistas otra vez poder. La única fuerza es que los partidos de izquierda dejen esa meta de ser partido electorero y se dediquen a ser partidos de defensa del pueblo. Y en este momento lo que hay que hacer es defender al pueblo alemán, en este caso, de que los que están utilizándolos para alimentar la industria armamentista. Es triste ver cómo los partidos de izquierdas en Alemania no están defendiendo los intereses populares. Es triste porque... Ya, gracias. Eso es todo. Ya. ¿Pero cuál era Y mi pregunta es esa. Mi pregunta elemental es esa. Si ves tú, Julio, de que el partido de izquierda en Alemania están dejándole el campo libre a los fascistas.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a ser concretos en la próxima vez, por favor. Sí, yo estaba emocionado. Bueno, ya se ha dicho y tendría que repetir lo que tú has dicho. Estamos totalmente de acuerdo que no solo es en Alemania, sino en todo lo que es Europa, porque Europa es el centro, el escenario fundamental de la guerra. Y lo triste, lamentable, nuevamente, es que la izquierda, desde auténticos democráticos, socialistas, comunistas, anarquistas, han perdido la calle, porque en última instancia lo que tiene el pueblo para manifestar sus puntos de vista es la calle, es decir, salir, plazas a las calles, salir y demostrar no a la guerra, porque hay un potencial muy grande. Concretamente en Alemania, el 95% de los diputados que gobiernan ese país están de acuerdo con esta guerra, el 95%. Pero aquí hay una contradicción y entra a tallar el problema de la democracia. El 60% de la población alemana está en contra. Entonces se les pregunta a estos representantes del pueblo, ¿a quién representan ustedes? Si el 60% de la población alemana está en contra de esta guerra, que no deben mandar armas a Ucrania, que no deben dar ningún apoyo a Ucrania, y el 95% de los diputados están a favor. Aquí sí entra a cuestionar el tema de la democracia. Estamos hablando de la democracia burguesa representativa. Es decir, que esta gente hace lo que le viene en gana. Ellos representan otros intereses. Y ya lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores hace 2 semanas en la televisión abiertamente y habló en inglés. A nosotros no nos interesan nuestros votantes, a nosotros nos interesa mandar apoyo a Ucrania. Termino diciendo, lo único que le queda a la izquierda, a la gente democrática de izquierda, de todo ese espectro, es salir a la calle y demostrar en esos hechos que los fascistas, teniendo razón en lo que piden es realmente es lo que siente el pueblo, pero con una orientación totalmente antidemocrática, contrarrevolucionaria, y ahí es el escenario donde la izquierda tiene que participar para orientar a esos sectores populares que están en contra de la guerra hacia un camino, una orientación, un sentimiento siquiera izquierdista, socialista, democrático. Muchas gracias, doctor Roldán. Aquí tenemos una pregunta también que nos dejaron en el grupo. Sí, la pregunta es, ¿qué rol importante juega la prensa en esta guerra? ¿Qué rol importante juega la prensa en esta guerra y sus censuras a la prensa alternativa, acabando con la libertad de prensa? Algo así es la pregunta de nuestro compañero Marco Aurelio. En principio, en un sistema como el capitalismo no puede haber libertad de prensa. Lo que siempre se ha dicho, y Adorno lo dijo, lo que hay es libertad de empresa, porque los medios de comunicación son empresas, o dominadas, controladas, dueños son los privados, o es el Estado. Y los privados transmiten, hacen llegar el mensaje que ellos tienen, que a ellos les interesa. Los gobiernos y los estados de igual manera es el mejor canal para controlar ideológica y psicológicamente a la población. Entonces, hecho la aclaración que en un sistema como este, la libertad de prensa no existe. Ahora, hay ciertos resquicios, hay ciertos espacios donde sí existe, y uno de estos espacios es precisamente el de ustedes. Esta prensa alternativa que ha salido es producto del capitalismo mismo, porque ellos son los que han organizado todo eso, Facebook y todo esta prensa alternativa, estos medios para poder decir algo. No lo han hecho con el fin de que gente como ustedes se expresen y denuncien los crímenes del capitalismo, no, lo han hecho con el fin de ganar dinero y controlar la mente de la población. Pero como siempre hay los indeseados, como hay siempre los que están aguando la fiesta al sistema y hacen algún tipo de prensa, algún tipo de actividades de esta naturaleza,
prácticamente en contra del deseo y la voluntad de quienes controlan la gran prensa. Seguramente, si ustedes siguen así, va a llegar un momento que les van a cortar la cuenta, porque me decía Roberto de la Mata detrás de la razón, que a ellos les han cerrado 7 veces. ¿Y por qué? Sencillamente porque tienen un pensamiento crítico y no digamos que son revolucionarios, no es que están acá pidiendo que hagan la revolución, no, ni siquiera eso, simple y llanamente unas opiniones, puntos de vista críticos al discurso oficial o a los discursos oficiales. Por lo tanto, en la medida de lo posible, este tipo de prensa hay que conservarlo y desarrollarlo, porque es el único medio que la gente que tiene puntos de vista distintos a los del orden, a las de las clases dominantes, puedan decir algo. Yo algunas veces soy invitado a la prensa oficial, como a la Deutsche Welle, por ejemplo, pero uno está totalmente limitado, no tiene la libertad de hablar lo que hablamos, por ejemplo, acá. Eso es lo que tendría que decir respecto a la pregunta. Muchas gracias, doctor Roldán. Ahorita nos toca la pregunta de Lady Spranter. Adelante. Gracias. Buenas noches, doctor Roldán. Yo escuchándole aquí atentamente, muy interesante su punto de vista. Pues le saludo desde aquí, desde Frankfurt, Alemania. Estuvimos en el verano, cuando usted tuvo una ponencia aquí en Frankfurt, también estuve presente en su ponencia. Pues bien, aquí va mi pregunta y mi preocupación también es la siguiente, por los daños colaterales que puede ocasionar, o sea, ¿cuáles son los daños colaterales que puede ocasionar esta guerra aquí en Ucrania con Rusia en los países latinoamericanos, ¿no? Viendo que ya Estados Unidos, claro, ofrece aquí a Europa, no subvencionarnos, sino mandarnos el gas licuado o petróleo, entonces, o sea, materia prima, ¿no? Porque aquí Europa, pues, necesita. Entonces, lo que ahora está pasando, por ejemplo, en el Perú, es que la refinería Talara, que a comienzos de año se declaró como la más moderna en el Perú y que tenía una capacidad de refinar el petróleo, no sé, en grandes cantidades. Ahora ya el señor Campodónico, como se dice, tiró la toalla porque una firma de Estados Unidos, un consorcio de Estados Unidos declaró a Petroperú como una empresa ya de bajo crediticio. Entonces, viendo todo este aspecto, como usted ha explicado, pareciera que ya los intereses de Estados Unidos es apropiarse de ciertas empresas, de ciertas compañías, para solventar lo que la materia prima que está ofreciendo aquí Europa, porque si bien es cierto, pues Estados Unidos no es un país productor de petróleo en grandes cantidades, así como lo es ¿cómo se llama? Venezuela, digamos así, Saudi Arabia y otros países, ¿no? Quisiera que nos explique ese aspecto. Gracias por todo. Leslie, yo trato de ser lo más honesto posible. No conozco el tema latinoamericano. En el momento no estoy empapado, no he entrado a ver las consecuencias de la guerra en América Latina. Entonces, mal haría en entrar y responder o comentar un tema que no lo conozco. Más bien habíamos hablado con Leslie que podría tal vez en unos 2 o 3 semanas organizar un conversatorio con gente que vive en América Latina, que conocen el tema, puede ser Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, y hacer un conversatorio que centre y que directamente ellos que están relacionados con el tema de las consecuencias en América Latina hablen. Eso es lo principal, como repito, yo no conozco y sobre lo que no conozco prefiero no hablar. Y solamente un pequeño comentario. Estados Unidos, hasta antes de la guerra,
tenía un enemigo, decían tener un enemigo a quien habían puesto precio a su cabeza, y era Maduro. Es decir, era el diablo en persona. Pero comenzó la guerra, como grandes oportunistas que son, es decir, el capital no tiene amigos, el capital tiene intereses. Como necesitaban del petróleo venezolano, han comenzado a conversar con Maduro, han mandado delegaciones y están en tratos porque sencillamente les interesa. Utilizan a Venezuela, utilizan a Maduro y después nuevamente posiblemente vuelva a lo que planteaban antes. Eso es lo único que podría yo decir. Como repito, sobre el otro tema estoy casi a cero y sería bueno que traten el tema gente que conoce más directamente. Gracias. Gracias a usted, doctor Roldán. Muchas gracias. Gracias, doctor Roldán. Necesitamos que las cámaras estén encendidas para hacer la pregunta, por favor. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Sara. Ella quisiera saber qué papel juega Arabia Saudí en esta guerra. ¿Aló? ¿Se escucha? Doctor Roldán, ¿me escucha? Sí, sí escuché. Listo. Hay una pregunta en el chat mientras que nuestra compañera Sarinova enciende su cámara. Nos pregunta qué papel juega Arabia Saudí en esta guerra. Ok, escuché, espero que ustedes me escuchan, ¿está bien? Sí. Sí, ¿qué papel juega? Sí escuché la pregunta, pero quiero saber si ustedes me escuchan. Sí, doctor, le escuchamos. Lo que tendríamos es que ubicar más o menos en esa región del Medio Oriente, hay 3 países que se disputan ser el poder regional. Turquía, Irán y Arabia Saudita. Históricamente, desde hace muchos años, Arabia Saudita ha tenido una comunicación y una dependencia con Estados Unidos. ¿Y por qué? Especialmente por el petróleo. Incluso recordemos que hasta el año 1971, la base del cambio, el respaldo que tenían las monedas en el mundo era el oro. Pero en el año 71, en el tiempo de Nixon, ellos cambiaron y ya no fue el dólar, sino la base, ya no fue el oro, sino el respaldo del dólar que ellos fabricaban, imprimían, fue el petróleo. Por eso se hablaba de los petrodólares. Desde ese tiempo, o desde tiempos muy incluso y anteriores, Arabia Saudita ha jugado siempre a favor de Estados Unidos. Es en la zona porque apunta a ser la potencia regional. Pero en estos últimos tiempos ha cambiado, sobre todo en los últimos meses, porque hay una organización del petróleo que es la OPEP, y a ellos les conviene controlar el petróleo, la cantidad de petróleo que venden al mundo para que los precios suban. Y por ahí se ha visto Venezuela también beneficiada, y lógicamente Arabia Saudita tiene intereses de esa naturaleza. Es por eso que ellos no han puesto ningún pero a los rusos en este proceso de alza del precio del petróleo, y han dado un giro que nunca lo han hecho cercano a Rusia. Los norteamericanos les han presionado para que ellos no controlen la cantidad de barriles que venden diariamente, pero ellos no han aceptado ciertas condiciones que favorecen a Rusia y les favorecen a ellos. En concreto, se ve claramente que los capitalistas se mueven según sus intereses, que en ciertos momentos son leales a sus aliados, como era Arabia Saudita con Estados Unidos, pero últimamente ha dado un giro. Claro que es un giro de carácter económico, más no un giro de carácter político y menos social. Eso es lo que tendríamos que decir con respecto al rol de Arabia Saudita en este contexto concreto del petróleo, sobre todo. Muchas gracias, doctor Roldán. Parece que nuestra compañera Sarinova tiene problemas con la cámara. Le estoy invitando a que encienda su
cámara. Listo. Listo, ahora sí. Muchas Ya está. ¿Qué tal? Buenas noches. gracias. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, doctor Roldán. Gracias por sus aportes que son muy importantes en estos tiempos. Una mirada, pues, aclaradora, ¿no? Y interesante conocer su opinión. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué piensa usted sobre Donald Trump? Porque ¿piensa usted que si Donald Trump gana las elecciones, o bueno, es elegido candidato primeramente y gana las elecciones en Estados Unidos, puede haber una mesa de negociación y se podría parar esta guerra? Y también, ¿qué piensa usted en caso de que él hubiera ganado las elecciones pasadas, ¿no? Se hubiera iniciado este conflicto en Ucrania. Me gustaría saber su opinión, su análisis al respecto. Muchas gracias. Ok, me parece interesante la pregunta y vamos a tratar de desarrollar, y creo que con esa terminamos porque ya estamos a 21 horas y 5 minutos, ¿no? Ok, lo que tendríamos que ver es analizar qué sucede en Estados Unidos a nivel político. A nivel político, Chomsky dice, en Estados Unidos hay un solo partido que tiene dos alas. Unos son los republicanos y otros son los demócratas. ¿Dónde está el problema? La diferencia entre los dos es los intereses que representan. Los demócratas representan ciertos intereses económicos, sobre todo económicos, mientras los republicanos representan otros intereses. Y además de eso, al interior de ellos también hay contradicciones porque no todos representan los mismos intereses. Un caso concreto. Cuando se dio la polémica entre Hillary Clinton y Donald Trump, llegó un momento dado que Trump dijo a la señora Clinton, usted está hablando por intereses ajenos. Usted es la portavoz, la representante de la industria de armas en Estados Unidos. Yo no represento a nadie. ¿Por qué? Porque me represento solo. Yo tengo el dinero suficiente como para hacer mi campaña y me represento solo. Es que él tiene otros intereses como persona. Los republicanos tienen otros intereses que los demócratas. Y como persona de igual manera. Un hecho concreto. En los 4 años de gobierno de Trump, ¿hubo alguna guerra? Ninguna. ¿Por qué? Porque él no representa los intereses de la industria armamentística. No hicieron guerras, no les interesó. Incluso, otro tema fundamental, Trump es profascista, racista, es abiertamente reaccionario y lo dice. Tenía la intención y planteó que a nosotros nos interesa desarrollar, que los capitales vengan y se solucionen los problemas fundamentales de nuestro país. Y ya no queremos ser los policías del mundo. Y ya no queremos cumplir ese rol. La OTAN ya no sirve para nada. La vieja Europa ya no juega ningún rol. Es decir, él tenía un discurso, de ese discurso que tiene la Meloni, ese discurso que tiene la Le Pen, ese discurso que tiene la AfD en Alemania. Es decir, es toda una red, es todo un conjunto de personas, de individuos que tienen un interés, como repito, desarrollar primero la industria nacional, solucionar los problemas del país, levantar nuevamente el Estado-nación en contra de los globalistas que ellos mencionan. Es decir, es la oposición reaccionaria, fascista, al neoliberalismo. Por lo tanto, creo que si hubiese posiblemente esta guerra, o Estados Unidos no tendría la participación que tiene si es que los republicanos, que tienen otros intereses, tienen otros puntos de vista, se orientan por otros cánones, no hubiesen hecho esta guerra posiblemente, porque además de eso, como persona, Trump
tenía buenas relaciones personales con Putin. Incluso se dijo, los demócratas les acusaron que los rusos han ayudado en las elecciones para que Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Y él está criticando constantemente, como repito, no es porque sea demócrata en el buen sentido de la palabra, menos izquierdista, es bastante reaccionario, profascista y en muchos aspectos hasta fascista, pero es normal el discurso que ellos tienen. Es coherente desde su punto de vista y ellos ven definitivamente no al gran enemigo que podría ser Rusia, como es para los demócratas, ellos ven claramente que su enemigo es China. Y lo han dicho varias veces. Eso tendría que decirte al respecto y bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. En cualquier otro momento estaremos dispuestos a hacer algún tipo de conversaciones y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Roldán. En estos momentos le paso la palabra a Joseph con el profe de cierre. Sí, Betsy, adelante, gracias. Sí, adelante, José. Sí, una última pregunta. Doctor, ¿usted cree que se cierran muchas cuentas en las redes sociales cuando se detectan diferencias críticas a lo que es la hegemonía mediática imperante? Muchas personas han denunciado eso. Vuelvo a repetir lo que siempre denuncia Roberto de la Madrid, detrás de la razón. Dice que a ellos les han cerrado 7 veces y lógicamente para abrir les ponen condiciones. Pero siempre se les va a escapar algo, porque la necesidad y la fantasía popular siempre va a buscar medios, canales, para hacer llegar voces críticas. El orden no va a poder, nunca va a poder controlar 100%. Eso es imposible. Por una dialéctica elemental, siempre la acción está ligada a la reacción. Por lo tanto, a ese mundo hegemónico que quieren instrumentalizar y hegemonizar con un discurso único y oficial, es deseo. La realidad es que la gente en cualquier parte del mundo, y ustedes lo están demostrando, siempre se las ingenian para poder hacer escuchar su voz de protesta, su punto de vista, su opinión. Así que va a haber eso definitivamente, pero tiene sus límites. Definitivamente. Gracias, doctor. Ya. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la ponencia. Es una gran satisfacción poder contar y continuaremos trabajando juntos en básicamente creando estos espacios de análisis. Muchísimas gracias a todos por conectarse y con eso pues cerramos este evento.